maestra, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clase de hoy. Hoy te voy a estar hablando de cómo soltar miedos y preocupaciones. Especialmente te voy a contar cómo hice yo, te voy a contar mi propia historia, porque siempre digo esto que yo digo, cuento, es porque ya lo viví, porque cada cosa que digo y hago es porque y transmito tiene que ver con algo que yo hice. Así que hoy, en esta clase de hoy, te voy a contar cómo hice yo para soltar un miedo, que si sos mamá, de seguro me vas a entender, te vas a sentir identificada, porque esto tiene que ver con mi hijo. Soy Silvia Aguirre, si es la primera vez que me ves, soy maestra, soy acompañante en bioneuroemoción y creadora del programa Maestras Conscientes. Y bueno, yo estoy ayudando a maestras a recuperar su energía, su salud, en este caso particular, ayudarte a soltar el miedo, porque el miedo hay que atravesarlo. Si yo no lo atravieso, si yo no lo enfrento, pero enfrentármelo no para luchar contra ese miedo, sino para sentirlo, para abrazarlo y dejarlo ir. Como siempre digo, esto hay que dejar ir, hay que soltar en lugar de estar ahí o resistiéndolo o no queriéndolo sentir, porque también está eso. Muchas veces creemos que en realidad si yo tengo que pensar positivo, tengo que ser una maestra o tengo que ser una mujer alegre y estar siempre con buena onda, porque no, si estoy triste o estoy angustiada, ¿qué van a decir? No, pero igual como, incluso está esto de a veces también se dice como, y vos que estás siempre, que estás con la espiritualidad o que estás con, ¿cómo vas a estar enojada? ¿Cómo vos te vas a enojar? Bueno, esto es un gran error, entender que uno no tiene por qué sentir estas emociones, que las emociones negativas no es que no tengan que estar, son parte del todo, y por eso está bueno acogerlas, abrazarlas, sentirlas para después poderla liberar. Entonces hoy te voy a contar mi propia historia puntualmente para que puedas entender cómo hice yo para soltar este miedo. En caso puntual, tenía a mi hijo, en ese momento tendría 10, 11 años, mi hijo mayor, que estaba con problemas de sobrepeso y empezó a aumentar, y realmente es que aumentaba, es que ya no bajaba, era un tema de aumento. Empecé bueno, eso me llevó a la dietista, al psicólogo, y una vez que uno entra con médicos, el tema es que empezás con médicos y no salís más de los médicos, y cada vez el problema se iba agrandando, la situación se ponía cada vez más estresante, porque si te ha pasado, como digo, si sos mamá y si tenés una situación similar, uno ve ahí, y bueno, él tenía un gran problema, era ansiedad, era verlo comer, era sentarme a la mesa, sentarnos en familia a la mesa, verlo comer, ese sentado de ansiedad, de ir cada poco tiempo a la cocina, verlo pasar de la cocina al cuarto, ese estado de ansiedad constante, realmente era tenso. La relación con él comenzó a sentirse más tensa, la situación se comenzó a tensar con el padre, con el hermano, conmigo. Entonces era un laberinto sin salida, y realmente era una situación muy, muy frustrante para mí, bueno, para él, para todos. Entonces llegó un punto donde entendí que esto no podía ir más, y recuerdo el día. Por eso siempre digo, siempre hay un antes y un después en mi historia, en cada situación, y en esta puntualmente también. Recuerdo el día que llega, él tenía un palito helado, un helado palito, estos de chocolate, y me miraba. Había ido hasta el almacén en la esquina, teníamos un almacén, había cruzado, se había traído un palito de helado y estaba ahí como mirándome, como diciendo, no sé, como diciéndome no sé qué, porque como siempre hablamos es nuestra interpretación, pero eso, ver esa mirada ahí como desafiante, realmente hizo un quiebre en mí, y yo no soportaba, porque era entre mezcla de ira, de angustia, de rabia, de miedo, en realidad ahí en ese momento no era, hasta ese momento no era una situación tan de miedo, sino más bien de angustia y de rabia, y de no poder controlar la situación, porque no la estábamos controlando, yo no la estaba controlando como madre, y eso me generaba mucha ira, mucha bronca, querer resolver esa situación que no la estaba resolviendo, y ahí él frente a mí, como mirándome, y yo, esa mirada desafiante. Ya está, o sea, fue como ya te digo, un antes y un después. Ese día dije, basta,
ya está, porque yo venía manejando esto de soltar, sabía que mis pensamientos estaban influenciando, sabía que tenía que mirar hacia otro lado, que si yo seguía mirando el problema, sabía que si yo seguía mirando la situación la iba a agrandar, se iba a complicar cada vez más, y yo eso lo sabía, pero sin embargo no lo estaba aplicando. Por eso yo siempre hablo y digo esto, no es que me escuches y que digas, ya lo sé, esto hay que ponerlo en práctica. Y ese día decidí ponerlo en práctica y decidí salir, decir, mirar hacia otro lado, porque eso que yo estaba haciendo realmente no me estaba funcionando. Y dije, algo tengo que hacer. Entonces decidí salí de ese momento, no dije nada, porque no le dije nada, simplemente me fui, salí al patio, agarré mi bicicleta y empecé a andar en bicicleta. Y mientras tanto lloraba porque era una situación tensa que ya no la soportaba más, pero no sabía qué hacer. Entonces decidí entregarlo a Dios, te lo entrego. Fue una situación de ya no puedo más y lo quiero entregar, porque yo sabía que si yo seguía mirando el problema se iba a agrandar. Entonces, y uno quiere, pero uno insiste y quiere cambiar la situación. Uno insiste y la situación de querer controlarlo, como que uno lo puede controlar. El tema es que realmente no lo estaba controlando, no estaba pudiendo con la situación. Y dije, si esto es, como siempre digo, ¿no? Si esto es así, yo lo quiero. Y cada momento me repetía en cada situación de mi vida, y en este momento otra vez. Entonces salí en bicicleta y recorriendo por la playa, que son varios kilómetros, y iba llorando, sintiendo qué sentía, y empecé a escucharme. Por eso yo hablo, ¿no?, de esto de sentir. Y yo empecé a sentir qué era, porque era rabia, era angustia, pero detrás de toda esa rabia y de esa angustia había algo más, había miedo. Y yo decía, ¿qué es lo peor? Lo peor que puede pasar de esa situación. ¿Y uno a qué le tiene miedo? A la muerte, en realidad. Yo siempre digo, lo peor que le puede pasar, ¿qué era? Morirse, de obesidad, ¿cuál era lo peor que podía pasar? Lo cual, cuando yo afronté, mientras iba, ya te digo, en bicicleta, iba llorando, iba diciendo, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me está pasando? Cuando te lo entrego, Dios, te lo entrego, porque ya no sabía ya no sabía más qué hacer. Me di cuenta que yo tenía miedo, y lo peor que podía pasar era eso. Entonces, cuando lo abracé al miedo y dije, esto es lo que tengo miedo que muera, miedo que le pase algo, lo sentí y lo solté. Y ahí fue cuando empecé con el gracias, que es una técnica también que se utiliza en Ho'oponopono, que es el gracias, tiene que ver con el perdón también. En este momento yo iba solo gracias. No quería tener otra cosa más que el gracias en mi cabeza, porque lo quería soltar. Te lo entrego, Dios, gracias. Después de sentir ese miedo, ya te digo, hice alrededor de 1 hora llorando solamente con la palabra gracias, después de sentir ese miedo, y solamente con la palabra gracias. Y como digo, siempre hay un antes y un después, y yo siempre invito a ponerlo en práctica, no a que me creas, pero sí que lo pongas en práctica, porque si vos no lo pones en práctica, te va a faltar esto, que es justamente la práctica, que es justamente lo que yo hice en ese momento. Porque si bien yo sabía que esto era así, sabía que tenía que mirar hacia otro lado, y que si seguía mirando el problema solo iba a seguir viendo el problema, no lo estaba aplicando, porque yo seguía enfocada en el problema. Entonces decidí mirar hacia otro lado, dije, bueno, hasta acá, basta. Y en ese momento decidí cambiar la mirada y decidí hacerme responsable, empezar a mirar hacia adentro. Entonces yo sabía que tenía que hacer algo más y lo empecé a hacer. Digo, si esto es así, bueno, yo lo quiero. Y ahí decidí hacerme cargo y responsable de mí, decir, bien, esto tiene que ver conmigo, acá hay algo que tiene que ver conmigo. ¿Y qué es? Me hago cargo, yo sé que a él no lo puedo cambiar, sé que la situación no la puedo tocar, que él está ahí, tiene una historia, tiene una programación, lo mismo que yo, así que voy a dar vuelta a la mirada y me voy a enfocar en mí, qué me está pasando a mí, y a partir de ahora lo suelto y voy a empezar a mirar hacia mí. Y así empecé a hacerlo, empecé a mirar hacia mí, así lo solté.
Y yo siempre digo, hay un antes y un después, porque cuando uno suelta esa paz y ese alivio que uno sienta es enorme. Entonces, ¿cómo hice ese día? Ya te digo, fue abrazar el miedo. Primero fue abrazar el miedo. Segundo fue decir gracias, gracias. Después que lo sentí, fue decir esto, no, gracias, 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 simplemente gracias, porque decidí soltarlo, ya está, ya basta de tanto miedo. Y ahí lo enfrenté, entonces me liberé. Y sabía que desde la mente no lo podía resolver, porque es algo que hoy, bueno, hoy se sabe y hoy, bueno, a ciencia cierta lo puedo practicar y lo puedo demostrar porque es lo que me pasa y yo lo entiendo. Desde la mente no lo vas a resolver, nunca lo resolves desde la mente, porque la mente en realidad está para protegerte y cuidarte y que tengas cuidado. Entonces, claro, ¿qué me decía? Tené cuidado, que el sobrepeso, que si le pasa algo, y uno tiene miedo. Desde la mente solo vas a tener miedo, por eso desde la mente no podemos resolver. Sí está para justamente hacer acción y para tomar decisiones. Genial, sí, claro, buenísimo. Lo tenemos que aprovechar. El tema es no dejar que nuestra mente nos confunda, porque la mente te va a generar miedo para que para la sobrevivencia. Entonces hay que soltar un poquito, hay que dejar ir. Acuérdate que además si estás enfocado en el miedo lo que va a traer es más miedo, porque estás vibrando miedo, estás atrayendo miedo, y yo sabía que estaba todo eso ahí, pero no lo sabía cómo resolver. Bueno, en ese momento hubo un antes y un después, porque realmente lo solté, y desde ahí todo cambia. Entonces, por eso hablo siempre de estos pasos y de estos puntos a tener en cuenta en el programa, que tiene que ver con estos pasos o principios, le digo yo, que tiene que ver con decidir conscientemente, que en mi caso fue decidir conscientemente, basta, hasta acá, ya esto no lo quiero más, y ahí lo decidí. Y ahí dije, ¿qué es lo que me está pasando? Esta rabia, esta ira, ¿qué es? ¿Con qué tiene que ver? Que detrás que había miedo, pero lo elegí conscientemente. ¿Me quedo con esto o hago algo? Entonces siempre la invitación es esta, decidir conscientemente. ¿Querés quedarte como estás o querés hacer algo? Si querés hacer algo, hay que hacer algo. El tema es que yo te entiendo que uno se queda con ese miedo porque tenemos... Y desde ahí esa es nuestra mente que nos confunde. Por eso es tan importante sentirlo, entender qué es, pero saber que todo va a estar bien y correcto y perfecto. Yo no me iba a perder todo ese tiempo de quererlo, de estar juntos, de estar felices, por algo que incluso estaba en el momento en mi cabeza, porque en realidad esto, bueno, era una situación que estaba, bueno, con sobrepeso, pero tampoco era el límite. El tema es que yo ya me veía un mundo, que eso es lo que hablamos, ¿no? De la incertidumbre, lo que va a pasar. Yo me veía un mundo que no, ya me lo imaginaba terrible, trágico, y sin saber cómo iba a ser, si podía controlar la situación, si no la podía controlar, porque no la estaba controlando. Entonces, esos miedos que solo se generan, ¿dónde? Acá en mi cabeza, en tu cabeza, los miedos están acá. Entonces yo necesito saber cómo hacer para soltarlo. Bueno, yo lo hice de esa manera, es lo que practico, lo que enseño, a liberar, a soltar, porque de lo contrario lo que hacemos es atraer. Yo siempre digo, si la maestra supiera el poder que tiene, que si, lejos de estar ayudando a lo que queremos con la educación, con el mundo, estamos complicando, porque nuestra mente, con nuestro miedo, nuestra preocupación, nos estamos autodestruyendo. Si vos supieras el poder que tenés, pararías, realmente harías como yo, de tirarte al vacío, decir, pará, basta, vamos a ver qué puedo empezar a hacer, necesito hacer algo para empezar a crear y generar la realidad que quiero. Entonces es importantísimo que empieces a tener en cuenta y decidas conscientemente. Para eso también está otro de los pasos importantes en el método de Maestras Conscientes, que es el momento creador. Cuando, aquí, ahora, ya, en este momento, cuando vos tenés todo el poder. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es que ahora, mientras vos te podés sentir, saber qué estás pensando, podés decidir conscientemente. Y otro de los pasos que tiene el método de Maestras Conscientes es la claridad mental, el alivio mental. Para el alivio yo necesito tener claridad mental. Por eso yo en esa hora de bicicleta iba, en lugar de enfocando en mi hijo, empecé a mirar hacia mí, a qué le tengo miedo, qué es lo peor, busqué claridad, necesitaba ese espacio de saber y enfrentarme a ese miedo. Para eso necesité saber con claridad
a qué le tengo miedo y qué quiero y qué me está pasando. Por eso es claridad mental, que es otro de los pasos, de los principios del método de maestras conscientes. Y otro de los pasos tiene que ver con el sentimiento de liberación, de liberarme, de que, como hablamos ayer con Analía en el encuentro que tuvimos en Facebook, de la programación, de la información. ¿Qué sucedía? Yo estaba proyectando en mi hijo mi propio cuerpo, que mi mamá, yo tenía esa situación también con mi mamá, de que estás gorda, del cuerpo feo que tenía, de las piernas, de esas piernazas, porque mi mamá me decía qué piernazas tenés, con esa panza, y yo siempre me vi gorda, me vi fea, y yo estaba proyectando en mi hijo inconscientemente, porque esto es inconsciente, por eso siempre digo este programa se llama Maestras Conscientes, hagamos consciente eso que nos está autodestruyendo sin saber, porque no es culpa, no es la culpa de mi mamá, porque ella me condenó, me programó para yo después vivir esta situación ahora con mi hijo y verlo a él que estaba engordando, y claro, a mí me atraía inconscientemente mi historia, que yo sufrí tanto de lo gorda que era, lo fea que era, eso lo tenía yo lo proyecto en mi hijo. Por eso es tan importante este otro paso que también se trabaja en el programa Maestro Consciente, la programación, que tiene que ver con esto, con una vez que yo entiendo, me libero, me siento libre, porque no estoy, ya puedo soltar esa programación. Es que esto hay que conocerlo, por eso es consciente, hay que decidir conscientemente, hay que conocerme qué es lo que me pasa para poder soltar ese miedo. Es que de lo contrario no lo puedo soltar, voy a estar aferrada porque incluso me piden muchas veces maestras que me escriben y como un consejo, como que fuera la píldora mágica, como lo que yo le voy a decir le va a solucionar la vida. En realidad es que no te va a solucionar la vida lo que yo te diga, es lo que vos hagas. Como a mí me resultó ese día soltarlo, porque yo lo sabía, como seguramente lo estás sabiendo vos ahora. Yo lo sabía que haciendo eso funcionaba, pero yo no lo estaba aplicando en mi vida. Yo estaba teniendo con mi hijo ese miedo que en ese momento no era miedo, era rabia, era ira y era angustia, porque aumentaba y porque me daba rabia verlo comer con esa ansiedad, comer a veces con las manos. Era un estado que realmente me daba más que miedo, era rabia lo que me daba, pero no lo sabía controlar. Sin embargo, yo sabía que había que enfocar hacia otro lado, mirar hacia otro lado, como lo que yo te estoy diciendo, y seguramente vos sabés que tengo que mirar para otro lado y que tengo que soltar, y sí, todo bárbaro, genial. Pero el tema está que no lo hago, y hasta que no lo hagas no lo vas a poder atravesar. Y hay alguien que me encanta y siempre recomiendo, que es Laín García Calvo, que tiene un libro hermoso que es La voz de tu alma, la voz de mi alma, ¿no? Es el libro que es maravilloso y habla de esto, ¿no? De cuando uno traspasa el miedo, llega a las puertas de bendición. Y realmente yo siempre digo y hago cuento la misma historia, es que realmente después de que uno atraviesa el miedo, llegan las puertas de bendición. Es que es así. El tema es que no está en que lo escuches, sino en que lo vivas. Como yo decidí ese día lanzarme y realmente superar ese miedo, y lo superé, y realmente la situación con mi hijo cambió él, cambió la familia, cambió el estrés, se generó un ambiente mucho más armonioso, dejó de haber esa ansiedad, ese estrés con él, con nosotros, la tensión aflojó. Y vos decís, por ir una hora en bicicleta llorando y diciendo gracias, la vida te va a cambiar. Yo te invito a que lo pruebes, porque realmente cuando vos te atravesás al miedo, cuando vos sentís el miedo, ¿a qué le tenés rabia? ¿A qué la abrazás y la soltás? Realmente se vive diferente. Pero como digo, eso lo tenés que vivir y comprobar. Entonces, ¿cómo soltar ese miedo y cómo soltar las preocupaciones? ¿Sí? Los pasos que te voy a dejar ahora para que puedas entender cómo soltar ese miedo. 1. Sabiendo que no vas a poder cambiar nada. Como yo no pude cambiar a mi hijo ahí, no lo pude cambiar, porque no lo puedo cambiar, porque yo a mi hijo con no podía hacer nada con él. En cambio, me acuerdo con ese helado palito ahí de chocolate, y me miraba con sus ojos azules, porque tiene ojos dotes azules, y me miraba, y yo tenía una rabia, no sé cómo hacer, no podía hacer nada con él. Es que no podés hacer nada con lo que tenés ahí adelante. En este momento, por eso es esto, ¿no? El momento creador. En este momento no podés hacer
nada. Afuera, sí podés hacer un montón y mucho podés hacer acá adentro. Acá podés hacer un montón de cosas. Afuera, nada. Entonces, lo primero es abrazar el miedo, sentir el miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me irrita? Y sentirlo, tenés que sentir, esto es autogestionar, viste que está tan de boga y hoy se escucha mucho lo que es autogestión emocional, autogestionar emocionalmente, inteligencia emocional, tiene que ver con esto. Yo siempre digo esto, cuando una maestra empieza a ser maestra consciente, empieza a autogestionar sus emociones, luego no necesita de que venga alguien a dar una consulta de inteligencia emocional, porque vos misma en tu escuela, con tus niños, con tu grupo de alumnos lo vas a poder aplicar, porque vos vas a conocer qué es esto de la inteligencia emocional. Entonces, abrazá el miedo. 2, no vas a poder cambiar al que tenés ahí delante, no lo vas a poder cambiar. 3, aprende a gestionar tus emociones, a sentirte el miedo, la rabia y saber cuándo soltarla, en qué momento soltarla. Y esto son técnicas, esto como siempre digo, no es de un día para el otro, esto hay que aplicarlo, esto es un ejercicio mental, como hablábamos ayer con Analía en Facebook, esto es un ejercicio mental, esto hay que darle, ya te digo, a mí una hora estuve y de ahí, después de ese día, para adelante, porque la verdad que la paz que sentí en ese momento fue realmente muy, muy liberadora. Y otro de los puntos importantísimos es la conciencia de unidad, que también esto al principio uno no entiende, choca mucho lo que es conciencia de unidad, dualidad. Bueno, ¿qué es esto? Y tiene que ver con esto, ¿no? Yo no estoy separada de mi hijo, y vos, así como vos no estás separada de lo que estás viviendo ahora en este momento, de eso que te estás enfrentando, así como la situación global y mundial, es que no estás separada. Estamos unidos todos en este mundo porque es algo que se llama esto, ¿no? Es la misma esencia de la vida, es la misma energía, es esto que es mundo, que es vida, que es planeta, que es sistema solar, que es universo. Estamos todos unidos en algo mucho más fuerte. Y de seguro que vos creés en algo, ya sea en Dios, cada uno tiene sus creencias y sabe que hay algo más ahí. Porque de seguro le rezás o pedís a ese algo que está ahí arriba. Eso algo también sos vos. Vos sos parte de ese algo y tenés ese poder creador acá adentro. Vos sos parte de todo eso y vos podés empezar a hacerlo, a utilizar ese poder que está en vos, ese ser que sos, esa esencia que tenés ahí, también podés empezarlo a usar. Entonces, ¿cómo hago para usarlo? Es dejando de luchar contra eso que tengo ahí afuera, porque ahí estoy separada. Estoy luchando contra eso que está ahí afuera porque estoy separada de eso que veo ahí afuera, porque creo que es que no tiene nada que ver conmigo. Entonces yo estoy separada y lucho. Como dice el dicho, lo que resiste, persiste. Entonces es hora de entender que no estoy separada, sino que tengo algo que ver, que también yo tengo información y para algo estoy viviendo esta situación y está resonando conmigo por algo. Entonces, una vez que yo entiendo que no estoy separada, sino que estoy unida, esto también me permite a mí empezar ese camino hacia donde quiero ir. Y esto que hablamos antes, ¿no? De la claridad mental. Yo puedo empezar a tener decisiones porque sé que también soy parte de todo esto, entonces dejo de culparme, empiezo a caminar con mucho más seguridad, con mucho más confianza, empiezo a liberar patrones, empiezo a liberar información y empiezo a liberar las emociones que me hacen daño y empiezo a autogestionar emocionalmente mis emociones, y esto realmente es sentir alivio, es sentir paz, y la única forma que tenés de hacerlo sos vos, la única que lo puede hacer sos vos. Entonces, para esto he preparado, incluso, por lo que pregunté, si realmente cómo estaban viviendo en esta semana, en estos días, los comentarios, como te decía, los mensajes que me llegan son de ideas de cómo afrontar esta situación, de la otra, de lo que les está pasando, de los miedos, de las preocupaciones. Entonces por eso he decidido y he preparado un taller especialmente para trabajar este miedo, para trabajar esto de cómo soltar los miedos, las preocupaciones, este momento de incertidumbre, cómo vivir con más tranquilidad, más armonía, porque realmente se puede, pero para eso necesito justamente conocer cómo hacerlo.
Entonces la idea es esta, es ayudarte a dejar ir esos miles de pensamientos que uno tiene al día, que son entre 60 y 70 mil pensamientos al día, que son torturadores, porque como a mí me pasaba, ya te digo, en ese momento, esos miedos de qué va a pasar, que se va a morir, qué le va a pasar, era terrible lo que me estaba pasando, y seguramente es lo que te está pasando a vos, esos miedos, son miles y miles y miles de pensamientos al día que te están torturando. Bueno, esa es la idea de este encuentro, ayudarte a disolver, a dejarlos ir. La otra también, la idea de este taller es ayudarte a entender que no estás sola, porque esto es otro de los sentimientos que tenemos, que estamos luchando solas, nos sentimos solas luchando contra todo. Bueno, quiero contarte que estás acompañada, y esto es algo que se aprende también, entender que yo no estoy sola, que tengo un gran acompañamiento, pero para eso lo tenés que entender, tenés que saber qué es lo que me acompaña, qué es lo que me sustenta, esta energía, este universo, como le llamo yo, o Dios, cada uno tiene su nombre, la energía, lo que vos quieras llamarle, vida, la vida. Es que estamos muy bien acompañadas y estamos realmente tenemos un gran poder que es nuestra mente, y hay que empezar a utilizarlas a favor y no en contra, como lo estamos haciendo en estos momentos de pánico, de locura, que lo que estamos haciendo es utilizando más la mente, y la mente nos está ayudando a fomentar y a crear justamente lo que no queremos. Entonces la idea es ayudarte a dejar ir ese miedo, esa incertidumbre, esa preocupación, poder soltarlo, poder liderarlo. Para eso es el encuentro, para eso es este encuentro que he preparado especialmente para que puedas, si estás interesada, si querés realmente, como hice yo, tirarte al vacío, decir basta, ya está, quiero esas herramientas, quiero empezar a sentirme en paz, porque estoy segura que eso lo querés sentirte en paz, querés sentirte segura, tranquila, sentirte plena, porque estoy segura que lo querés. El tema es que lo queremos, pero como seguramente, porque ya te digo, a mí me pasó en aquel momento, uno quiere, uno sabe, pero no lo hace. Yo quiero que lo practiques y que lo compongas en práctica y que puedas gestionar esas emociones para sentirte realmente tranquila y que lo puedas vivir en paz. Entonces, ¿qué vas a llevarte si estás interesada en este encuentro y querés realmente participar y soltar esos miedos y liberarte de esos miedos y esas preocupaciones? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar en este taller, en este encuentro de maestras? Porque es un encuentro de maestras. Es justamente esto, el manejo de las emociones. Manejar tus emociones, ¿para qué? Para esto, para estar en paz, para estar conmigo misma, para entender cómo yo conectarme conmigo misma y empezar a sentirme en paz. El encuentro queda grabado. Quiero que sepas eso, porque es importante saber que este encuentro, este taller va a quedar grabado, porque en caso de que no puedas asistir al taller y ese día no estés, es saber que queda grabado. Entonces vas a poder verlo en cualquier otro momento, porque eso queda para vos, y cualquier otro momento lo podés revisar, podés hacer los ejercicios con tranquilidad, porque a veces uno en toda esa locura, es tanta la información, a veces es tanto la información en el momento que uno se pierde, nos perdemos. Entonces el taller al quedar grabado lo vas a poder volver a mirar, o si no podés estar, justo pagaste el taller, estás en el taller y no pudiste presenciarlo, sabes que te queda grabado. ¿Y sabes cuál es la otra ventaja? ¿Cuál es lo otro que te voy a ofrecer además del taller para que puedas estar tranquila y poder, como yo siempre digo, esto hay que ponerlo en la práctica? Yo digo, esto hay que practicarlo y ponerlo. 15 días donde vamos a tener un grupo especialmente para que participen de ese taller cerrado solamente para esas maestras que estén en ese encuentro y que tengan dudas, preguntas, porque uno después de estar en ese encuentro, de conocer toda esa información, yo sé que generan dudas. Y entonces esto, sí, pero ¿y a mí cuando me pasa esto? Sí, pero mira a mí lo que me pasó. Bueno, para eso, para que tengas 15 días donde vamos a tener ese grupo especial de preguntas y que yo pueda estar ahí en esos días acompañándote con las dudas y resolverte esas dudas. ¿Para qué? Para que puedas soltar ese miedo, sentirte en paz, que realmente uno empieza a sentirse con alivio, con tranquilidad cuando tiene las herramientas. El tema es que no tenés las herramientas adecuadas y por eso estás a la deriva. Es tal cual cuando uno está a la deriva y no sabe hacia dónde ir. Entonces quiero que tengas esa posibilidad. Además te vas a llevar gratis mi ebook, un ebook que tengo, un material que hay mucho valor
está preparado realmente con todo lo que tenés que saber y conocer. ¿Para qué? Para liberarte de, bueno, estos miedos, esas preocupaciones y empezar a sentirte segura, eficiente, en paz. Bueno, ese ebook también va a estar incluido en todo este paquete de este encuentro, de este taller, para que puedas encontrarte con esta seguridad, esta tranquilidad que estás buscando. ¿Cómo vas a hacer si querés participar y acceder a este encuentro en www.lamaestrasilvia.com? Vas a encontrar información, o me escribís, mandame, me escribís o por contacto @lamaestrasilvia.com, o me escribís por privado, que te hago llegar la invitación para que puedas participar, o más información si necesitas. No dejes de escribirme, no dejes de participar si realmente lo que estás buscando y lo que estás necesitando es liberarte. Yo siempre digo, este es un camino de maestras valientes. Esto realmente es para valientes, ¿sí? Porque hay que hacerse cargo y responsable. No es allá afuera, tiene que ver conmigo. Y si yo quiero sentirme en paz, necesito hacerme cargo y responsable de que la que lo tiene que lograr soy yo. O sea, mientras siga esperando que algo cambie afuera, me voy a enfermar y me voy a deprimir porque no está afuera el cambio. Entonces te invito a que participes, te invito a que conozcas lo que te falta conocer, las herramientas, tener las herramientas para que las tengas, como yo siempre digo, en la cartera, en el placar, donde quieras, ahí que las tengas y que las puedas empezar a aplicar. El tema es que lo tenés que empezar a aplicar ya, para empezar a crear tu futuro. Acordate que esto es de aquí hacia adelante. Lo que ya creaste, lo que ya pensaste, eso fue en el pasado y es lo que estás viviendo hoy. De aquí para adelante tenemos que empezar a crear nuestra realidad, a generar, porque a veces hablamos de crear o de generar. Esto lo genero yo. Es que soy yo la única capaz de generar esta realidad que quiero. Y el resto de las maestras podrán seguir cansadas, estresadas. El resto podrá seguir en este mundo de caos y de locura, pero te aseguro que cuando vos tenés las herramientas y tenés el conocimiento que necesitas tener, tu mundo, como siempre digo, tu mundo empieza a cambiar. Así que te espero en este encuentro de maestras. Haceme llegar tu duda, tu pregunta, porque te va a cambiar literalmente la vida. Es que la vida te empieza a cambiar como me cambió a mí, con una hora de bicicleta, de decir gracias, 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 la vida te cambió. La verdad que sí. Esa situación con mi hijo realmente se liberó y se soltó. Y hay miles de ejemplos, hay miles de pruebas, y yo quiero que vos también seas partícipe, porque vos podés lograrlo. Así que bueno, me encantaría tenerte en este encuentro y estar mano a mano acompañándote. Como te digo, estar ahí, te voy a estar ahí acompañándote, guiándote, para que vos también puedas hacerlo. Pero lo tenés que hacer vos. Yo te puedo guiar. La que lo tiene que pasar, atravesar, abrazar y soltar sos vos. Así que bueno, espero que esta clase de hoy te haya ayudado. Te espero en el encuentro de maestras juntas para compartir este tiempo y bueno, y liberar tus miedos, tus preocupaciones. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes. Y bueno, que tengas una linda jornada. Soltar los miedos y las preocupaciones es posible, pero como yo siempre digo, si no empezás hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Empezá ya, ¿sí? Bueno, que tengas una linda jornada. Te espero en el encuentro, en el taller. Nos vemos.